Muy buenas tardes, que el Señor los bendiga a todos ustedes. Espero que estén dispuestos, listos, con todo preparado para esta clase. Que el Señor sea dándonos entendimiento y abriéndonos cada día más esa capacidad para vivir su palabra. Vamos a orar. Padre, bendito Dios de gloria, te damos gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, presentamos este tiempo, esta reunión y todo lo que tú nos quieres enseñar, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo, te pedimos que tomes control, Señor, de la señal de internet, aquí en cualquier lugar del mundo, Señor. Padre, y que cada aparato que estemos, Señor, usando, sea tomado por ti, Señor, para que podamos sacar el mejor provecho de esta tarde, de esta clase, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias te damos, bendito Dios. Bendice las vidas, las familias de todos aquellos que están, Señor, conectados, dispuestos, Señor, a recibir en este tiempo tu palabra, Señor, y la instrucción de ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, continuamos entonces con nuestra clase. Vamos en la página número 14. Les decía que estudiaron un poquito sobre la iniquidad. La iniquidad, pues, es el pecado que se transmite de padre a hijo. Voy a volver a explicar esto. Para la persona que de pronto no lo tenga claro y para mi propio bienestar, sí, señor. La iniquidad, entonces, la Biblia dice, y ya lo vamos a ver más adelante, cómo Dios le enseña a Moisés para que le enseñe a Aarón a confesar todas las iniquidades del pueblo de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. De esta manera, nosotros vemos que la iniquidad es el pecado que se transmite de padre a hijo. La rebelión es el pecado que nunca se había visto en esa línea genética, pero que apareció porque uno de los integrantes de esa familia, no haciendo caso a sus padres, empezó a hacer algo que sus padres nunca habían hecho. Estoy hablando de una persona que sencillamente nunca fumó cigarrillo y su hijo le dio por fumar cigarrillo. Ese es un pecado por rebelión, por rebeldía, porque ni en el ejemplo ni en la enseñanza su padre le mostró que debía fumar cigarrillo, pero él lo hizo. Y los pecados son la manifestación de la iniquidad y de la rebelión. Eso es. Iniquidades, rebeliones y pecado. Bueno, vamos entonces a la página número 14. Recuerden que Jesucristo cortó la iniquidad en la cruz del Calvario. Renata, desde la posición de hija de Dios, debe ser guiada. Usted debe de guiar a Renata dentro del proceso de la consejería a identificar las ataduras de maldición para tratar con la iniquidad como paso fundamental para garantizar su sanidad interior. Otra vez, Renata, en su lugar de hija de Dios, en su posición como cristiana, debe ser guiada por cualquiera de nosotros los consejeros, debe ser guiada dentro del proceso de la consejería, debe ser guiada a identificar las ataduras de maldición, las herencias que sus padres le dejaron, para poder identificar la iniquidad. Pues identificar la iniquidad, escuche esto por favor, identificar la iniquidad es un paso fundamental para garantizar que usted pueda ser sano, limpio y libre en su alma. Sí, señor. Si usted no se interesa en identificar los pecados que sus antepasados le heredaron, puede ser que usted no alcance nunca una completa sanidad interior. Y eso lo vamos a ir viendo. Seguimos la cartilla. La iniquidad se define en el hebreo como perversidad, mal, maldad, falta,
delito, pecado. Éxodo 34:7 dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Allí están las tres cosas. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad. Escuche, una de las razones por las cuales Noé no maldijo a Can, que fue el que lo vio desnudo y fue y se lo contó a sus hermanos, es porque Dios no visita el pecado que acaba de aparecer en esa familia por rebelión. Espera a que aparezca en el hijo como iniquidad y entonces lo visita. Visita la iniquidad. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Quiero explicarle aquí una cosa. Que las maldiciones no pasan sino hasta la cuarta generación. En la cuarta generación desaparecen y vuelve otra vez a empezar el ciclo del pecado. Por eso es que usted conoció de pronto a alguien que habiendo sido criado en medio de una familia donde todo el mundo consumía droga, él nunca consumió droga. Una persona que dentro de una familia donde todos tomaban licor, él nunca tomó licor. Así. Es porque ese ciclo se cumplió y se inicia de nuevo. Alguien en la familia de ese que no tomó licor, más adelante por rebelión, por no hacerle caso a su papá, va a tomar licor. Y va a empezar de nuevo esa iniquidad. Está bien. Y en el griego, iniquidad se define como maldad, impiedad, infracción, transgresión. Dice Mateo, capítulo 23, versículo 28. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Terrible es. La iniquidad es, pues, subí la imagen un poco. La iniquidad es lo que está torcido del diseño de Dios. Es la semilla diabólica donde se origina el mal. Esta impregna el alma de intenciones que se oponen a la justicia de Dios. También impregna el espíritu del ser humano desde el momento mismo de la concepción. Es el derecho legal de Satanás sobre esa vida y su descendencia. Yo aquí quiero explicar algo que es muy importante y que en uno de los próximos exámenes yo puedo preguntar. A ver, ustedes deben de saber, y esto nos ayuda a conocer a Dios y a entenderlo mejor. Ustedes deben de saber que Dios, cuando creó el mundo, ya había diseñado la vida de los seres humanos, de todos los seres humanos, todos los que vamos a nacer, los que nacimos ya y los que vamos a nacer. Él los diseñó de acuerdo al diseño original de Adán, para bendición, para prosperidad, para salud, para vida eterna. Así los diseñó el Señor. La Biblia dice que Él, antes de la fundación del mundo, nos conoció. ¿Por qué nos conoció? Porque nos diseñó y dijo, bueno, voy a hacer de este muchacho. Todo nos hizo bueno. Dice la Biblia, Génesis 1:28, y los bendijo Dios. Nunca la intención del Señor ha sido maldecir a nadie. Él, desde antes de la fundación del mundo, diseñó la vida tuya y mía en una completa sobreabundancia, en una completa salud, en un bienestar impresionante, en una prosperidad impresionante. ¿Qué pasó? En el momento en que ese diseño espiritual viene y es metido, engendrado en un ser humano que vino a vivir, que vino a morar en una humanidad caída, en una humanidad pecaminosa, en el mismo momento de la concepción, en ese mismo momento, el diseño original de Dios para nosotros se torció. Tan feo eso. Se torció. Entonces el derecho legal que le habían dado a los demonios, ese padre, esa madre y sus antepasados, ya tiene derecho legal sobre ese feto, sobre ese embrión, para empezar a destruirlo, para empezar a dañarlo, porque ellos habían cometido tanto pecado
que ese espíritu y esa alma viene a morar en un cuerpo, Dios mío, viene a morar en un cuerpo sobre el cual los demonios tienen autoridad y entonces lo dañan, un síndrome. Bueno, yo no necesito decirle a usted cuántos males hay en esta humanidad. No, usted lo sabe. De ahí en adelante, no solamente ese cuerpo puede ser que no sea dañado en el vientre de la madre, pero ese demonio no está esperando sino que pasen otras cositas para empezar a hacer accidentar ese niño. Esto en el plano físico, pero en el plano del alma, en el plano emocional, como ya viene con un diseño de pecado, ya el padre lo que le trasladó fue un diseño de pecado que él venía manejando. Entonces el alma se inclina a lo malo, sin que le enseñen, ese niño va a empezar a robar, va a empezar a mentir, a hacer lo malo, se va a llenar de ira desde que está en los brazos de la mamá. Va a ser rechazado por la mamá y el papá, va a sufrir rechazo, maltrato, abandono, hostilidad, golpes, abusos. Y de esa manera Satanás daña el diseño hermoso que el Señor estableció en la eternidad para el ser humano. ¿Malas noticias? Sí, pero hay una buena noticia en esto. A partir de que llegaste a Cristo, escúchame por favor, a partir de que llegaste a Cristo, a partir del momento en que Cristo se te atravesó en el camino, a partir de ese momento el Señor te cambió la naturaleza pecaminosa de orgullo y codicia, que vino por la mentira que el diablo le dijo a Eva allá en Génesis 6. Esa naturaleza fue cambiada por la naturaleza divina que Jesucristo nos heredó, naturaleza de justicia y santidad proveniente de la verdad de Dios, de esa verdad eterna. Y en el mismo momento, lo que pasa es que no nos lo dijeron de esa manera, pero si te hubieran informado que desde el mismo momento que llegaste al conocimiento de la palabra, podías haber empezado a restaurar, a ver cómo Dios restaura ese diseño en tu vida. No, Dios mío, hoy estaríamos en una bendición sobreabundante. Porque si desde el momento en que llegamos a la vida cristiana se nos anuncia de empezar a tratar con las maldiciones generacionales, a confesarlas, empezar a perdonar. Dios mío, las familias dejan de tener divorcios, las madres dejan de tener abortos, las enfermedades de los miomas, las enfermedades del cáncer, van desapareciendo porque el diseño original no es con enfermedades, no es con desgracias, con ruina, con enfermedad, no es así, no es de esa manera. Entonces, entendamos que la iniquidad tiene que ser tratada para que nosotros empecemos a caminar hacia el diseño original que Dios estableció allá en la eternidad para ti y para mí. Bueno, entonces vamos allí a la naturaleza adámica. La codicia dice, todo esto no es suficiente. Dice Génesis capítulo 3. Génesis capítulo número 3. El versículo número 4 al 6. Dice la palabra. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Esa mentira fue la que engendró en el ser humano la naturaleza de orgullo y codicia. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, aceptó la mujer, se doblegó la mujer ante la mentira del diablo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí entonces entró la naturaleza de orgullo y codicia. El orgullo se manifiesta en el versículo 11 al 13. El versículo 11 dice de esta manera. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Ojo con esto. Resulta que Dios le pregunta a Adán, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te sientes de esa manera? Con el propósito de que el ser humano sea muy sincero y le diga, Señor, pequé, me equivoqué, hice lo malo, Señor. Sí, usted viera que la embarré, la embarré. No, pero mire, el orgullo no lo dejó reconocer. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y le pregunta el Señor claramente, ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió evasivamente, justificándose por el orgullo, por la incapacidad de reconocer, sí, yo cometí pecado. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, o sea, no tengo la culpa, no soy culpable del todo. La mujer que usted me dio por compañera, ella fue la que me invitó a hacer esto. Imagínese. El versículo 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer igualmente reaccionando con orgullo, y el orgullo no nos deja reconocer el error, no nos deja reconocer el pecado. La mujer de la misma manera dice, la serpiente me engañó y yo comí. O sea, no tengo culpa. Qué pena. Me engañé, yo fui engañada y ya, punto. Entonces, eso genera en el ser humano culpa y temor, ya lo hemos visto. Eso genera en el ser humano culpa y temor al castigo como consecuencia del pecado. Génesis 3, del 7 al 10, vamos a leer esos versículos que no leímos ahora. Versículo 7 al 10, dice la palabra del Señor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, el sentimiento de culpa, la vergüenza, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. Eso es lo que produce el pecado. Sentimiento de culpa y de temor al castigo. No se le olvide que estamos aplicando todo esto a Renata. La iniquidad, ya estamos en la página número 15. La iniquidad constituye la raíz de la gran mayoría de los problemas del ser humano. La iniquidad. ¿Por qué la gran mayoría? Porque cuando el pecado nace por rebelión, pues eso no fue por iniquidad, eso fue por rebelión. Y la manifestación, escuchen esto, mis hermanos, mis hermanas, escúchenlo. La manifestación de esa naturaleza pecaminosa es simple y sencillamente, está en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Esto es la manifestación de la naturaleza pecaminosa. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está. Entonces, hay algo que quiero seguir enfatizando en ustedes, mis hermanos y mis hermanas, que están en este proceso, ¿no? Somos nosotros primero los que estamos en el proceso para luego ir a ayudar a otros. A ver, piense en esto. Nosotros ya recibimos la naturaleza divina, la cual tiene unas manifestaciones, y esas manifestaciones son el fruto del Espíritu. La naturaleza divina se manifiesta a través del fruto del Espíritu. La naturaleza pecaminosa, adámica, se manifiesta a través de las obras de la carne. ¿Y qué pasa entonces si alguien que se llama cristiano, que lleva muchos años en la iglesia, todavía tiene manifestaciones de ira, de pleitos, de contiendas, de disensiones, de enemistades? ¿Qué? ¿Qué si todavía se embriaga en las emociones?
Una emoción desestabilizada es una embriaguez. ¿Qué si todavía se embriaga en la tristeza? ¿Qué si todavía se embriaga en la ira? ¿Qué si todavía se embriaga de pronto en la depresión nerviosa, en la euforia? Y a través de esa euforia se compromete en cosas que no puede cumplir. Se mete en deudas que al poco tiempo está lamentándose de haberse metido en esas deudas. ¿Qué? ¿Estaría manifestando la naturaleza actual, la naturaleza divina? No, no. Y lo que le pasa a Renata es que sencillamente ella está manifestando no una naturaleza divina, ella está manifestando una naturaleza adámica. ¿Por qué? Por la fuerza que tiene la herencia, por la fuerza que trae la herencia, que es la que transmite la iniquidad. Eso está gobernando a Renata hoy en día. Por favor, escúchenme. Como puede estar gobernando a cualquiera de nosotros una herencia, escúcheme, de inmoralidad sexual. Sí, usted quiere agradar a Dios, yo amo a mi Señor. Yo quiero llegar al nivel de estar dispuesto a dar mi vida por Él. Usted igual. Quisiéramos vivir para Él y solo para Él. Pero nos encontramos con que no podemos detener la ira, la irritación, el sentimiento de odio, la incapacidad del perdón. Nos encontramos con que en muchas ocasiones nos jala la lujuria. Uy, ¿qué tal? Esos son manifestaciones de la iniquidad. Son manifestaciones de las herencias. Esas son maldiciones generacionales. Sí, señor. Renata está manifestando cosas que no tienen nada que ver con la naturaleza divina de justicia y de santidad que el Señor Jesucristo le dio cuando se la encontró en el camino. Renata está manifestando en su vida cosas contrarias a lo que ella es, una hija de Dios. Entonces, la iniquidad constituye la raíz de la gran mayoría de los problemas del ser humano. Las maldiciones en el campo espiritual son arrastradas desde 4 generaciones. Ayúdame allí, Yurli, porque no es 4 o más generaciones. La Biblia no dice que 4 o más generaciones, dice 4 generaciones, hasta 4 generaciones, para que la corrijamos allí. Entonces dice, las maldiciones en el campo espiritual son arrastradas desde 4 generaciones hacia atrás. No, desde 4 generaciones hacia acá, hacia nosotros, 4 generaciones. La iniquidad es la genética, o sea, la codicia y el orgullo que es transmitido a los hijos. La iniquidad es la genética y el pecado es el resultado de la iniquidad. Las obras de la carne son producidas por orgullo o por codicia. Las obras de la carne, todo pecado es producido o por orgullo o por codicia. Sepa que cualquier pecado que cometa el ser humano es producido por orgullo o por codicia. Así es. Éxodo 20, versículo 3 al 5 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Escuchen esto. Es triste ver, terrible, ver un hombre buena persona, un hombre cumplidor de su deber, un hombre recto, trabajador, esforzado, valiente, que cumple su palabra, que es honesto, y con unas desgracias terribles, con enfermedades, ruina, escasez, de todo. Resulta que
Bueno. Y resulta que la situación está en que de familia, él ha venido siendo una persona religiosa, guardando todas las fiestas, reza el rosario todos los días, pero tan tremendo, eso no le basta, no es suficiente para librarse de la maldición, de la enfermedad, de la ruina, terrible. Por el contrario, eso que la gente allá afuera, eso que el mundo dice que es bonito, que tan lindo, que celebrar las Navidades, eso es precisamente esto, tener dioses ajenos. Y que de ese ídolo llamado el Divino Niño, al cual aún iglesias cristianas le rinden honor, haciéndole cena de Navidad, sacrificándole comida, regalos. ¿Y qué de eso? ¿No es tener otros dioses ajenos, ajenos a Jesucristo, a mi Padre Celestial? Definitivamente. Y eso trae consecuencias. Eso trae consecuencias. El solo hecho de ser religioso tiene el mundo entero todos los días sumido en una desgracia mayor, peor. Así es. Entonces dice Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Escuche esto. Póngale atención a la palabra. ¿Cómo es posible que alguien pueda decir, cristiano o no cristiano, pero terrible, terrible cuando es el cristiano el que dice palabras como estas? Yo no sé por qué a mí me va tan mal. Yo todo lo estoy haciendo bien. ¿Así? ¿Y ya revisaste las maldiciones generacionales, las cuales tienen derecho sobre tu vida si tú no las has confesado? ¿Ah? La maldición no viene sin causa. No, ni Dios es injusto para permitir que venga sobre nuestra vida cosas terribles, cosas así sin causa, porque sí, porque Dios es malo. Bueno, entonces, aquí viene una tarea. Ahí hay un recuadrito donde dice algunas maldiciones. La tarea es que usted, por favor, de acuerdo a los pecados que están allí y que determinan maldición sobre las vidas, que por favor me diga en usted y en su familia, en usted y en su familia, si ha identificado la idolatría. Cuénteme cortamente. Dígame, por ejemplo, mi papá ha sido devoto de la Virgen de las Lajas y celebra las Semanas Santas y tiene un altar. Ya, listo. En cuanto al ocultismo, bueno, en mi casa siempre teníamos una mata de sábila detrás de la puerta. Teníamos un Cristo, una cruz detrás de la puerta para guardarnos. Mi mamá iba donde una señora que le mandaba riegos para la casa, el negocio. Eso. Identifique maldiciones ancestrales, identifique, bueno, se ha repetido una enfermedad en mi familia o se ha repetido el hecho de que las que se casan al poco tiempo quedan sin esposo, sin esposa, los hijos quedan sin papá. Se ha repetido de que todas las mujeres de mi familia no se casan, todos los hombres de mi familia no se casan. Eso. Deshonrar a los padres. Reconozca si usted los ha deshonrado, si algún hermano suyo ha deshonrado a los padres, si su papá o su mamá deshonró a los padres de ellos. Lea los versículos y dése cuenta. La injusticia. Identifique si en su casa, en su familia, en su línea genética, las personas no le pagaban, pedían prestado y no pagaban, sacaban fiado en la tienda y nunca pagaban. Injusticia. Eso es. Identifique si en la zona donde usted vive hay maldiciones territoriales. Les voy a poner un ejemplo. Por acá en el llano, en la vía Villavicencio-Bogotá, hay un kilómetro llamado el kilómetro, ¿qué, Héctor? El kilómetro 58. En ese lugar hay una maldición territorial impresionante.
De la nada, una montaña empezó a aflojarse y empezó a caerse sobre la bancada, sobre la carretera. Y no se sabe por qué se empezó a aflojar, y eso mantiene más cerrada que abierta. Eso es una maldición territorial. Y asimismo, podemos ver otras muchas por aquí. Cuénteme algo de eso, si conoce alguna maldición territorial. Dígame si en su familia usted ha conocido inmoralidad sexual, si han sido adúlteros los varones de su casa, las mujeres de su casa, si han abortado las mujeres de su casa, si han sido promiscuos, solteros, pero con uno y con el otro, si los varones de su casa han tenido muchas mujeres y en esas mujeres tuvieron muchos hijos. Cuénteme esas cosas. Es importante porque usted se va a ir dando cuenta de las cosas que pueden estar afectando su vida. Y por último, maldiciones autoconferidas. Cuénteme si en su casa, en su familia, ha existido como la costumbre de decir, pero uno sí es bien de malas. Eso, el que nace patamal del cielo le caen las hojas. Eso, mejor dicho, por donde saco la cabeza me dan. Eso a mí me va mal, es más mal que perro en misa. Eso son maldiciones autoconferidas. Eso es hablar en contra de nosotros mismos y declarar cosas contra nuestra vida que se vuelve así. La Biblia dice en Proverbios 18:20, dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Sí, lo que usted diga se va a convertir en una penosa realidad. Así que también me cuenta, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, dice Proverbios 28:20. Se saciará del producto de sus labios. El 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así es. Cuénteme si en su familia de pronto ha existido que yo voy muy de malas, que mire, que yo no voy por allá, que vea, que a mí todo me sale mal. Vea, ¿cuándo no? Eso, allí está. Bueno, esa es la tarea. ¿De aquí a cuándo? De aquí a 15 días, porque es que a veces hay hermanos que no pueden escuchar esta clase sino a final de semana y ya los tendríamos muy encima. Bueno, 15 días para recibir hasta el día viernes. Bueno, hasta el día sábado a mediodía les recibimos sus trabajos. Ya les voy a decir la fecha, con fecha. Sábado, noviembre 30. Estaría esa tarea acá con nosotros. Listo. Entonces continuamos porque ya eso es una tarea para que usted estudie y se dé cuenta de las cosas. Volvemos a la cartilla, página 15. La iniquidad hay que tratarla. ¿Cómo se trata la iniquidad? Reconozca lo que ha existido en su familia, confiésela, crea que desde la cruz del Calvario fue cortada y cancelada y renuncie a ella. A ver, escuche esto. Nada, ningún pecado que no se confiese deja de tener poder sobre la vida del ser humano. No, señor. Para poder que un pecado deje de tener poder y autoridad sobre mi vida y mis hijos, lo tengo que confesar. Allá en el mundo espiritual, allá donde el Señor me escucha. Y cuando se haga esto, mis hermanos, mis hermanas, hay que hacerlo como quien fue el culpable directo de eso que se está confesando. Aunque usted nunca haya ido donde un brujo, si se dio cuenta que su mamá, su papá fueron donde el brujo, Señor, yo y mis padres, yo y la casa de mis padres, mis antepasados, fuimos, sí, practicamos el ocultismo. Claro, es así. Confesarla, después de que se ha identificado, se confiesa y por fe creemos que el Señor Jesucristo la cortó desde la cruz. A ver, entienda esto. El pacto que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue un pacto de sangre. Y ese pacto de sangre, como fue con una sangre limpia, pura, santa, anuló todos los pactos. Oiga, todos los pactos que se hubieran hecho antes en la vida de nosotros. Claro, esa iniquidad, ese pecado, todo eso que por derecho legal vino a nuestra vida por el pecado de nuestros antepasados, el pacto de sangre lo disolvió
eso de derecho legal de los demonios. Dice la Biblia que el acta de los decretos que nos era contraria ahora está en la cruz del Calvario. Así es. En la cruz del Calvario. Crea que ha sido cancelada y entonces renuncia a ella. Señor, yo renuncio a esta iniquidad, yo renuncio a la información genética de cáncer, de ruina, de miseria, de lo que sea. Ahora sí, lo que les dije. Levítico 16:21. Y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Es el mismo Dios el que les está enseñando eso a Moisés para que le enseñe a Aarón. Y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Esto tenía su tipología, pero hoy en el mundo espiritual la verdad está en confesar esa iniquidad. Miremos algunos pasos que debemos de dar hacia la libertad de la iniquidad, o sea, de los pecados de nuestros antepasados. Miremos algunos pasos. Paso número 1, identifique la herencia de maldición, identifíquela. Bueno, promiscuidad, inmoralidad sexual, listo, vamos a confesarla. Señor, mis hermanos, Señor, mi papá, Señor, mi abuelito, Señor, mire, yo me di cuenta de esto, me imagino que se deleitó en todos esos placeres, me di cuenta que iba a las casas de prostitución, Señor, tuvo amantes, Padre, así es. Identifíquelas. Mire que Job, capítulo 8, Job, capítulo número 8. Le digo a los hermanos que me están escribiendo, si son de este grupo de clase, no puedo leer sus mensajes y ahora salgo de aquí para Casillas y de Casillas llego como a las 10 y pico, no les puedo responder. Si me escriben, no esperen que yo les conteste porque no tengo el tiempo. Ya por allá el día lunes les voy contestando. Gracias por entender. Entonces dice Job, el capítulo número 8, el versículo número 8. Job 8:8. Dice, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas. Pregunta. Y disponte para inquirir a los padres de ellas. O sea, vaya hasta allá y verá de dónde viene lo que está viviendo hoy en día. Mire, pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir, para investigar a los padres de esas generaciones pasadas. Y usted puede leer el contexto leyendo todo ese capítulo de Job. Paso número 2, líbrese de las ataduras generacionales, de las cuentas intergeneracionales, que están sin saldar, que se repiten y se viven como si fueran algo natural. Cristianos viviendo la enfermedad como algo natural y se justifican en ella. Cristianos viviendo pobreza, ruina, como algo natural. No, es que el evangelio es así. Y hay que pagar el precio. No, qué tremendo. Y se resignan y hasta convierten eso en una virtud. Sí, no. Y son malos maridos y son malas mujeres amargadas. Y las deja el marido, las deja el mujer, los deja la mujer. Y no, el diablo que me atacó, el diablo. Y pues el evangelio, eso, ahí pagando el precio, mire, el precio del evangelio y de la salvación es hasta estar uno solo, hermano, mire, ahí el diablo me quitó la mujer. No, reconozca que es un sinvergüenza, reconozca que es una amargada, corríjase y verá la bendición que viene, que el diablo no los puede tocar porque la Biblia dice eso. La Biblia dice en la primera carta de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea, Jesucristo, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero si vivimos todos desordenados, imagínense lo que le va a pasar a Renata con lo que está viviendo. Y como si Renata
anduviera por ahí diciendo, no, el diablo, el diablo. Ahora yo les voy a hacer una advertencia. Recuerden que la puerta de todas esas maldiciones son sus padres. La puerta por donde entraron de las generaciones pasadas. Todas esas maldiciones, enfermedades, ruina, desgracia, destrucción de familia, bueno, todo, fueron sus padres. Ellos son la puerta. Si usted no está en paz con su papá y su mamá, escúcheme, si usted no los ha perdonado, no sueñe con ser libre de lo que ellos le heredaron. No, no sueñes ser libre. Solo cuando un hijo perdona sinceramente a sus padres, los bendice con todo su corazón y su trato con ellos, si es que están vivos, es de libertad, es de amor, es de querer hacerles el bien. Solo así la persona tiene derecho a librarse de las ataduras, a renunciar de esas maldiciones generacionales. Si no, no. Entonces, paso 2, liberarse de las ataduras generacionales, de las cuentas intergeneracionales sin saldar, que se repiten y se viven como si fuera algo natural. Reconocer en oración y ayuno los pecados de los ascendentes y los propios, con el deseo de nunca volverlos a cometer, que es el arrepentimiento, confesándolos, pidiendo perdón por toda práctica de injusticia y tomando la responsabilidad de apartarse. Escucha algo aquí. Escucha algo aquí. Hay que entender que si yo hago este proceso de confesión, así, como sí, Señor, yo, mi papá y entonces pues yo hice, pero pues fue que me obligaron, fue que ahí me presionaron. Mi hermano mayor me presionó y yo no sabía lo que estaba haciendo. No pasa nada. Hay que aceptar la responsabilidad y la culpa. Hay que aceptar la responsabilidad que tenemos y saber que tenemos que irle a decir, Señor, yo soy culpable, yo soy culpable, Señor, perdóneme a mí, límpieme a mí, libérteme a mí de eso. Entonces, yo reconozco que mis padres, algo muy importante que les quiero repetir, no justifiquen a nadie, por favor, no justifiquen a nadie, no, que sí, mi mamá me descuidó y por eso a mí me violaron, pero pues no, pobre mi mamá, ella vivía muy ocupada y pues tranquila, no se preocupe, tranquilo, no se preocupe, ahí no pasa nada. Ahí Dios no la perdona ni a usted, no, porque estás justificando a alguien que no tiene justificación. Estás justificando al pecador. Tu mamá, tu papá, mi mamá, mi papá, se equivocaron en muchas cosas, fallaron en muchas cosas. Y yo tengo que ir delante del Señor a decirle con sinceridad, Señor, mi papá fue así, y mi mamá fue así, y me descuidó, con la verdad, para que entonces se produzca un cambio en el mundo espiritual. Nehemías capítulo 1, versículo 6. Entonces dice la palabra. Nehemías capítulo 1, versículo 6 dice. Esté ahora atento tu oído, le está hablando a Dios. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel. Está confesando los pecados de sus antepasados. Y confieso, a ver, otra vez, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Punto y coma. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Ahí está. Entonces, estamos confesando lo que nuestros antepasados hicieron, pero yo mismo me estoy metiendo ahí como protagonista, como número 1 en los pecados de mis antepasados. Yo y la casa de mis padres. Esa es la forma correcta de hacerlo. Paso número 3. Confesar creyendo que toda maldición ha sido cortada y cancelada en el nombre de Jesús y por la sangre, por su sangre
justa, limpia, por la sangre del Cordero. Si la conoce, llámela por su nombre. Llámela iniquidad de inmoralidad sexual, por ejemplo, de adulterio, por ejemplo, de robo, por ejemplo, de injusticia, de homicidio. Eso, iniquidad. Llámela por su nombre. Crea que ha sido cancelada. Proclame que ya no está sobre su vida. Romanos 3, 23 y 24 nos habla de la fe. Usted tiene que ir a confesar esto con fe. Romanos capítulo 3, versículo 23 y hasta el 25, si es posible. El 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está. Solo tienes que creer que esto ya fue cancelado. Entonces, como sabemos que todo espíritu, toda enfermedad, toda desgracia, toda maldición, sencillamente viene como consecuencia de unos pecados cometidos por nuestros antepasados, y que todos esos pecados y todas esas maldiciones sencillamente van a venir a mi vida con unos demonios los van a venir ahí respaldando. Esos demonios tienen que salir. Oiga, ordenar a todo espíritu del enemigo detrás de la maldición que se vaya de mi vida y de mi familia. ¿Por qué? Porque yo soy consciente que el Señor Jesús se hizo maldición para que yo fuera bendición en él. Gálatas 3:13 dice así la palabra: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí está. Él se hizo maldición, yo soy bendición en él. Paso número 4. Declare en voz alta que soy libre. Que eres libre. Una y otra vez. A veces el alma no lo quiere creer, no quiere dejarte creer. Hasta recibir convicción en el corazón de que Dios me ha hecho libre. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No más. No más sujetos al yugo de esclavitud. Es mi derecho, en la posición de hijo o de hija de Dios, el poder disfrutar de la herencia de la libertad con que Cristo me hizo libre. Es mi derecho. Mi derecho. Ahora, volvemos a Renata. Retomando los argumentos de Renata, ¿cuál sería la iniquidad manifestada a través de sus ascendentes? ¿Qué será lo que tiene a Renata en ese estado? ¿Cuál será la información genética? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo le podremos llamar a esa iniquidad? Ahí está. Argumento número 1. La decisión por la que acude a consejería es: yo he tomado la decisión de sacar mis cosas y dejarlo. Prefiero estar en paz, porque para ello nos llamó el Señor. Me preocupan mis hijos, pero sé que ellos preferirán quedarse con Él. Me duele porque no los quiero en el mundo, en las manos del enemigo. Pero si lo deciden, respetaré su decisión. Ya están grandes, 13 y 15 años. Argumento número 2. Relación con el padre terrenal. Mi papá se fue con otra mujer y nos abandonó. Oiga, ella quiere dejar a sus hijos con su esposo. Pero lo que ella cuenta es que mi papá nos abandonó. Tengo otros hermanos porque él tuvo más mujeres. A mi papá nosotros no le importamos. Se fue a pesar de que mamá se portó bien. Mi papá no supo valorar a una mujer tan buena como mi madre. Y si nos abandonó, ¿qué autoridad podía haber en él? Nunca estuvo para un abrazo ni para corregirnos. Realmente no me gusta pensar mucho en él. Él no fue un padre. Entonces, conclusión. Página número 17.
La iniquidad en Renata se manifiesta en la capacidad del abandono del hogar. Ahí está. La iniquidad en Renata se manifiesta en el hecho de que ella hoy en día tiene la capacidad para abandonar su hogar, hecho que también su papá hizo. Primera flechita. Renata tenía un reclamo hacia su padre debido a que él los abandonó y por su culpa no pudieron convivir como familia. De niñas fue separada de su madre y hermanos y además también perdió a su mamá. ¿Qué va a pasar con los hijos de Renata? La mamá se va a ir, quién sabe. Estos niños van a terminar por allá, en la casa de un abuelo, en la casa de una abuela, tal vez, al igual que, al igual que ella lo hizo. Segunda flechita. De lo que no es consciente Renata es que aquel reclamo ella lo está reproduciendo ahora con su esposo y sus hijos. Lo que un día le generó tanto dolor, hoy está dispuesta a hacerlo en su hogar, aunque de forma inconsciente. Esta información genética es lo que quedó como registro en el alma de Renata. Ahí está el registro. Mire, es tremendo eso porque no importa si criticamos a nuestros padres, no importa si usted es el peor crítico de su papá o de su mamá. Es fácil de que estemos haciendo lo mismo que ellos. Es fácil que se esté repitiendo la misma historia que le sucedió a papá y a mamá. ¿Mm? Porque eso pasa como información genética a nosotros, a nuestra vida. Yo recuerdo que algo bien fuerte en nuestra familia cuando yo estaba pequeño era el comentario que se hacía del maltrato que mi papá tenía con mi hermano mayor. Y mi hermano mayor estaba muy sentido y muy ofendido por ese maltrato y lo comentaba cada vez que podía. Pero él como papá era igual o tal vez peor. Sí, yo le conocí algunas acciones peores. El hecho de que él reconociera que papá había sido maltratador, oiga, no lo eximía, no lo libertaba del gobierno de la herencia. La herencia lo gobernaba y lo sometía a hacer lo mismo o tal vez cosas peores que el papá. Asimismo, Renata se queja tanto del abandono del papá y hoy ella está dispuesta. Ella ve como salida es abandonar a su hogar, abandonar su marido, sus hijos. Imagínense lo que dice. No hay problema. Ellos están grandes. 13 y 15 años. ¿Qué tan grandes? Es la incapacidad de ver la necesidad de sus hijos solo porque la herencia, y escuche esto, mi hermano, quiero que le quede bien claro, mi hermana, la herencia exige sometimiento. La herencia ejerce un poder, gobierna la vida de aquel a donde vino a morar. Sí, señor. Y hasta que no seamos libres de eso, confesándole y renunciando, eso sí, en el estado de que estemos en paz con Dios, con los seres humanos, primeramente con nuestros padres, y en paz con nosotros mismos, entonces vamos a ser libres de toda esa cantidad de maldiciones generacionales. El proceso de sanidad interior en Renata se enfoca primero en que identifique la herencia de iniquidad recibida. Esta se llama capacidad de abandono del hogar. 2, reconozca que lo vivido actualmente es consecuencia de lo que vivió su papá y su mamá. Que reconozca que lo vivido actualmente es consecuencia de la iniquidad. Que con arrepentimiento de corazón confiese, pida perdón a Dios, decida perdonar a sus ascendentes, especialmente a su papá. Que declare que la maldición y las consecuencias ya han sido rotas y canceladas en el nombre de Jesús. Que proclame y declare que la sangre de Cristo fue la que la justificó a ella y la libró de toda maldición, porque así lo dice la Biblia. Y declare libertad sobre su vida y sobre sus hijos y aún sobre su marido. El resultado de percibir la libertad es percibir que se está en la presencia misma de Dios
y que Él está tan cercano, así como su ayuda sobrenatural, para afrontar en victoria cualquier circunstancia de la vida. Esto representa su gloria y poder actuando en nosotros, haciendo por nosotros, en nosotros. Hebreos 13, 20 y 21 dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es Dios mismo el que va a hacer en nuestra vida. Así es. Solo de un momento, por favor. Ya regreso. Iniciamos la página número 18. La página número 18 tiene que ver con la limpieza del alma que está afianzada, cimentada, fundamentada en la conciencia que tú tengas y que yo tenga de la justificación de Cristo. ¿Realmente te sientes justificado? ¿Realmente te sientes justificada en Cristo Jesús? Ese versículo 1 del capítulo 5 de Romanos que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso funciona en ti? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Será que hay cosas que te hacen sentir culpable? ¿Será que el hecho de que ese hijo no haya aceptado a Jesucristo y que de pronto ande por ahí todavía en pecado, será que eso te hace sentir como que de cierta manera tú tienes responsabilidad en eso y la culpa no se te ha ido del todo? ¿Será eso? ¿Será que ver a tu esposo en cierta situación te recuerda que alguna vez lo trataste mal y que como consecuencia de ese maltrato él tomó esa actitud que ahora tiene y eso te hace sentir culpable? ¿Será que el hecho de estar separado de esa esposa a la que maltrataste, y aunque hoy estás sirviendo al Señor y Dios te ha dado la fortaleza de permanecer en Él, será que cuando te acuerdas de que esa mujer no está contigo, te sientes culpable? ¿No has podido confiar del todo en que Jesucristo te justificó y te limpió de la acusación del diablo y del derecho a afectarte de alguna manera? Vamos a analizar esto. La limpieza del alma tiene que ver con la conciencia y la convicción de la justificación que tengo en Cristo. Al ser tratada la iniquidad, confesarla, creer que ha sido cortada y cancelada, renunciar a ella, posteriormente se debe buscar la limpieza del alma. ¿De qué la debemos limpiar? De la culpa y del temor al castigo, que vinieron por la práctica del pecado. Hay personas que dicen que ya perdonaron a la gente que los ofendió. Hay personas que dicen estar en paz, sanas en sus emociones, pero todavía sienten culpa, un sentimiento y les atemoriza ciertas cosas, porque todavía no han sido libres de la culpa y del temor al castigo, que vinieron alguna vez por la práctica del pecado. Entonces miremos este cuadrito, por favor. La culpa es un enemigo invisible, un adversario que viene a destruir el valor que Dios nos da, y esto desencadena temor.
Oiga, la culpa es un enemigo invisible, un adversario, el mismo Satanás, que viene a destruir el valor que Dios nos da, viene a destruir esa verdad que dice, ya no debes nada, ya pagué todo el precio por ti, ya estás justificado. Y como destruye esa convicción, entonces, ¿sabe qué? Se desencadena el temor. El temor es una fuerte reacción emocional a un peligro percibido e inminente, que se caracteriza por una reacción de parálisis, un ataque, de huida, algo así. El temor puede traer una reacción inesperada de que alguien, esa persona que tiene temor, ataque a alguien. O puede, por el contrario, salir huyendo o se paralice. El temor a mis 7, 8, 9, 10, 11 años me paralizaba. Era como un frío que me recorría el cuerpo y me dejaba inerte. Ahí yo no podía hacer nada. Me costaba trabajo hasta respirar por el temor. Ahora, la culpa vino ¿por qué? Por el pecado practicado. Génesis 3, 11, 12 y 13 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. El temor entonces vino de esta manera. Génesis 3, del 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Tremendo. Tremenda que es el alma para encubrir el verdadero motivo de las cosas. Adán no dijo, oí tu voz y me escondí porque tuve miedo, porque pequé, porque comí del árbol que me dijiste que no comiera. No, dijo, no, es que me dio susto porque estaba desnudo. Me hallé desnudo, entonces me dio miedo, por eso me escondí. Tanto la culpa como el temor pueden ser reales o imaginarios. A ver, usted como consejero tiene que capacitarse, como consejera, capacitarse en identificar si ese sentimiento de culpa que viene a su vida es real o es imaginario. Sí, claro, puede ser imaginario. Hay personas que se sienten culpables de algo que Dios no las está acusando. Otra vez, hay personas que sienten que están haciendo algo que es pecado y en ninguna parte de la Biblia los condena. ¿Mm? Les doy un ejemplo. Los adventistas del séptimo día se sienten culpables porque hacen alguna función el día sábado. Se sienten culpables. Es terrible mirarles la cara cuando ellos están por ahí haciendo remesa o cuando les toca hacer alguna actividad. Pero esa culpa es imaginaria porque el Señor no los está culpando hoy en día. Porque ellos no han entendido, no han leído y no han entendido que hoy no hay día de reposo. Ningún día está mandado a que sea día de reposo. Ahora mi reposo es Cristo, pero ellos creen que es el sábado. Entonces, eso es una culpa imaginaria. Igualmente, cuando en otros años, en años pasados, se nos mandaba a no caminar en lujuria, a no caminar en concupiscencia. Y se nos decía que la concupiscencia era estar tocando a toda hora a la esposa o mirar a ver a qué hora se estaba cambiando con la luz prendida para uno mirarla y detallarla, que eso era pecado. La Biblia dice todo lo contrario, que el cuerpo de la mujer es del hombre y el cuerpo del hombre es de la mujer, y que la mujer no tiene potestad sobre ese cuerpo, sino que es el marido, y viceversa. Pero entonces yo conocí muchas mujeres y muchos hombres llevados por el pánico, con una depresión nerviosa,
porque pastor, estoy pecando, pastor, estoy pecando. Mi marido me obliga a que me cambie delante de él, y yo le he dicho que eso es pecado, y él dice que no. ¿Y quién te dijo que era pecado? Ay, pastor, eso es pecado. ¿Dónde dice la Biblia que el hecho de que tu esposo te vea desnuda es tu esposo y tú eres un pedazo de él? Pero ella estaba paniqueada, ya no quería volver a la iglesia. Hacía 3 meses no tomaba la Santa Cena y cosas así. Culpa imaginaria. Sí, señor. Pero hay que mirar, porque si es real, hay que corregirse, arrepentirse, apartarse del pecado. La autojustificación, es decir, yo no fui, Señor, mire, muchas personas hacen el proceso de liberación de las maldiciones generacionales dentro del proceso de sanidad interior y no ven solución. No, pastor, yo ya hice todo el proceso de sanidad interior y liberación y no pasa nada. Le he pedido un hijo al Señor y no pasa nada. Pero a ver, dígame, ¿usted ya confesó el pecado de inmoralidad sexual en su familia? ¿Usted confesó que usted misma se provocó un aborto? Sí, pastor, claro, sí, yo ya le dije al Señor, Señor, perdóname. No, espérese, que en ninguna parte Dios le está pidiendo a usted que le pida perdón. Él está diciendo cuénteme, ¿qué hizo? ¿Le parece que estuvo bien? ¿Sabe que es pecado? Sí, sé que es pecado. ¿Lo va a volver a hacer? No, yo no lo voy a volver a hacer, Señor. Entonces ahí sí, perdóname por lo que hice, Señor, ayúdame a salir de esto. Yo lo cometí. No, pero resulta que yo le pedí perdón por eso. ¿Y cómo le dice, Señor, yo suspendí, así bonito, así, unas palabras lo más de selectas, ¿no? Estrato 6. Señor, perdóname porque yo suspendí un embarazo que tuve, lo suspendí, sí. Entonces, Señor, perdóname por haber suspendido el embarazo. Ay, tan lindo. Qué bonito enmarcarlo así y ponerlo en un cuadro, allá, así, en la pared. Tenés que decir, yo maté a una persona, le pagué a un médico para que me lo arrancara a pedazos de mi vientre, me lo arrancó, me destrozó ese ser humano. Y con ese ser humano al que yo mandé a matar, se destruyó todo un proyecto de vida que tú tenías con él. Porque yo sé que tú no dejas que ningún ser humano se engendre si ya no hay un proyecto total de vida. Y yo maté ese ser humano. Le pagué a un sicario con licencia para que me lo despedazara dentro de mi vientre. Y con él acabé con un proyecto tuyo. Yo no sé qué ibas a hacer con esa niña o con ese niño. No sé si iba a ser un gran empresario, si iba a ser un ministro tuyo, no sé si iba a ser un gran político, no sé. Pero yo acabé con esa vida. Soy culpable. No, pero empieza, pero tú sabes, Señor, que yo suspendí ese embarazo porque mi novio me amenazó que me iba a dejar y la mamá de él, mi suegra, me presionó y me dijo que cómo iba a dejar de estudiar y me llevó casi obligada, me llevó a esa clínica. Tú sabes, Señor, que yo era muy tiernita, era muy inocente, entonces ahí no pasó nada. Porque Dios no va a perdonar al que se autojustifica. Dios no va a perdonar a aquel que dice no tuve la culpa, me obligaron. No, yo fui el culpable, yo, lo cometí, yo lo hice. Me confieso, convicto de asesinato, pero vengo delante de ti, Señor, porque sé que la sangre de tu Hijo, mi Señor Jesucristo, es para los culpables, para los pecadores, y yo soy uno de ellos. La necesito, Señor. Queda limpiecito. La autojustificación no se puede. Y hay que enseñarle a Renata, hay que decirle, bueno, Renata, mire, usted tiene que ir a confesar eso como que fuera suyo. Adán no asumió su decisión, la atribuyó a la mujer que Dios le había dado. Eva hizo igual, no dijo, sí, yo soy responsable, yo acepté lo que el diablo me dijo y incité a mi marido a comer. Yo fui. Adán y Eva huyeron de la presencia de Dios como reacción anticipando el castigo, porque tenían conciencia de merecer ese castigo. Ellos sabían que lo merecían.
La culpa verdadera y el temor al castigo son resultados del pecado. La culpabilidad y el temor hacen al ser humano vulnerables para seguir pecando y lo mantienen en el lugar de la condenación, autojustificación. A ver, yo le quiero decir una cosa. Hay algo que detona el pecado. Cuando alguien está, voy a poner un ejemplo. Cuando alguien está sometido a una iniquidad, a una maldición generacional de inmoralidad sexual, esa persona de tiempo en tiempo cae en esa inmoralidad sexual. ¿Manifestada en qué? En pornografía, en masturbación. Bueno, resulta que cuando a esa persona se le acusa de algo o ella reconoce que no ha perdonado a su papá, a su mamá, y se detona ese sentimiento de culpa, inmediatamente ese sentimiento de culpa lo va a llevar a cometer el pecado. Oiga, lea esa barrita allí. La culpabilidad y el temor hacen al ser humano vulnerable para seguir pecando y lo mantienen en el lugar de la condenación. Ahí está. Una persona de estas, su esposa lo increpa y le dice, lo que pasa es que usted tiene la culpa, usted es el causante de esto. Él se sume en una depresión, se encierra en un cuarto y termina viendo pornografía. El estado de culpa y de temor exige un pago sacrificial por violar la voluntad revelada de Dios. Y hay una buena noticia, ese sacrificio ya se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Tenemos buenas noticias. Página número 19. La culpa y el temor en Renata. ¿En qué momento de sus razones, de sus razonamientos, de sus argumentos se puede ver reflejada tanto la culpa como el temor en Renata? ¿Dónde? La culpa es atribuida en un inicio al esposo, porque ella tiene, así como Adán y Eva, atribuir la culpa a otro por temor a ser inculpado ellos. La culpa es atribuida en un inicio al esposo, luego se le atribuye al padre terrenal y finalmente hace responsable a todos los hombres por no saber dar un buen trato a la mujer. Renata dice, mi esposo es un mal esposo. Ah, pero es que mi papá también fue malo, no, ese fue terrible. Y al final dice, como dicen muchas mujeres, todos los hombres son iguales, igualiticos, cortados con la misma tijera. No hay ni uno bueno, todos son malos. Y yo siempre les hago la pregunta, hola, ¿y con qué tiempo, si estás tan joven, alcanzaste a vivir con todos los hombres de este mundo? ¿En qué momento viviste y compartiste con todos los hombres de este mundo para decir con tanta seguridad que todos los hombres son malos, iguales? No has tenido tiempo para ser la mujer de todos, para haber vivido en la misma casa de todos. Pero eso lo hace es la mala experiencia que tuvo con uno, el papá. Incluso al final hace responsable a Dios, porque no hace nada por su situación. Yo no sé por qué Dios me ha puesto en estas. Yo no sé. Detrás de los siguientes argumentos se percibe culpa en Renata. Ya no sé qué hacer, la situación con mi esposo me tiene destruida. Yo debo pelear es por mi salvación. Se está autojustificando, percibiendo culpa. Dice, yo debo pelear es por mi salvación. Con mi esposo, él es el primer y único hombre en mi vida. Claro que fue antes de casarnos. Él siente culpa de haber fornicado antes de llegar al matrimonio. Escuche esto, de manera inconsciente, maneja culpa desde niña por el abandono del padre y con el esposo. Mire lo que dice el esposo. Él siempre me acusa, pero no se da cuenta que él es el único responsable por su maltrato. ¿Cómo responderle con amor a alguien que no te muestra amor y llora? Allí está la culpa. Yo soy culpable, pero es que él tiene la culpa. Sí, yo hago algo malo, pero es que él
Él es responsable de que yo haga lo malo. ¿Mm? ¿Cómo responderle con amor a alguien que no te muestra amor? Es que si tan solo fuera como al inicio, se portaba cariñoso, era considerado, contaba con su ayuda, no entiendo a qué hora cambió. ¿Mm? En cuanto a la culpa ficticia, surge cuando se condena a sí misma por no haber cumplido con las expectativas que tenía o que tanto su esposo y su padre tenían de ella. Cree ser la causante del abandono y el maltrato percibido. Ella está pensando que ella fue la causante de que el papá abandonara a su mamá. Ella relaciona de alguna manera el abandono de su papá con ella, con las cosas que ella ha vivido. Existen cristianos que no han experimentado la seguridad del perdón de Dios, ni se sienten en condición de hijos y herederos del Todopoderoso. Pregúntese usted, mi hermano, mi hermana, pregúntese usted, mi hermanita, mi hermanito, ¿en serio usted concibe a Dios como su papá? ¿Y sabe que ese papá nunca le va a hacer daño? ¿Y sabe que ese papá está listo y dispuesto a ayudarle a salir del pecado en que de pronto puede estar? ¿De la situación de mal genio, de amargura que pueda estar? ¿Sabe que hay alguien que lo ayuda? Nunca crea que los audios son milagrosos, ¿no? O mágicos, no, menos. Recuerde que los audios solo me llevan al reconocimiento de mi estado. Los audios solamente me ayudan a identificar el problema que hay en mí. Tenemos que ir a Cristo, tenemos que ir a papá para poder encontrar en ellos, en Él, en nuestro Dios, el resultado de la sanidad, de la salvación, de la limpieza. Renata siente temor a perder la salvación por la culpa que se siente debido a que no ha sido un buen testimonio para su esposo. Ella sabe que no ha sido buen testimonio para su esposo. Sabe que la amargura la llevaba a cantaletearle, a negársele, Bueno, el discurso de Renata respecto del motivo de su decisión de la separación está bajo el disfraz de su autojustificación, donde ha atribuido a su esposo la responsabilidad total. Ella está diciendo que se separa es porque ese tipo no sirve para nada, ese tipo es una porquería y la mitad de otra. Sí. Y allí es un disfraz para no reconocer su responsabilidad y la culpa que tiene en todo este asunto. La culpa y el temor vienen a causa de que el tiempo de su vida cristiana no ha podido conectarse con su justificación en Cristo. Hay cristianos que llevan muchos años de cristianos y no se sienten totalmente justificados por la sangre de Jesús, le siguen dando vuelta a una misma situación y ese sentimiento de culpa los lleva otra vez al pecado y ahí está el remolinito, ahí está, hermano, la secuencia. Escúcheme, escuche que la doctrina del diablo, la costumbre del diablo, hombre, ¿cómo se llama eso? Se llama la cultura. La cultura del diablo es una cultura cíclica. Los ciclos que se repiten. Otra vez, se empezó de una manera y se terminó en el pecado. Se sale de ahí, se hace un ayuno, se hace y está allí como sosteniéndose 1, 2, 3 meses y vuelve y cae y dele. Eso se rompe cuando usted crea que está justificado en Cristo Jesús y que no tiene por qué seguir cargando con las maldiciones de sus antepasados. Ya los perdonó, los bendijo de todo su corazón y ahora es libre para también recibir esa libertad. La culpa y el temor vienen a causa de que el tiempo de su vida cristiana, el tiempo de Renata, no ha podido conectarse con su justificación en Cristo Jesús. Eso es entonces lo que teníamos para el día de hoy. Por favor, repasen esto. Ustedes que reciben, ustedes que vieron esta clase no tienen que mandar resumen, no. Pero yo les recomiendo que vuelvan a ver la clase, que la escuchen de nuevo y la van a entender mejor. Claro que sí, yo estoy seguro de eso. Así que, bueno, no me resta sino despedirme, desearles un resto de tarde excelente. Recuerden, mañana domingo, los que servimos a servir a la congregación, los que no a congregarse, a llenarse del Señor, a poner atención a la palabra, a recibir lo bueno y hacer para un ladito lo que no, lo que veamos que no es de la palabra y llenarnos cada día de esa verdad. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde a todos ustedes,
a sus familias y que el Señor guarde su economía, su salud, bueno, toda su familia. Dios los bendiga.